El plan de Dios para una iglesia bendecida. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Nos ponemos de pie. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso, donde te estás derramando, precioso Espíritu Santo. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos, ministranos, Cristo Jesús. Ministranos por medio de tu palabra. Abre nuestros corazones, que toca nuestros corazones para que esta palabra la atesoremos y entendamos qué iglesias son las que tú bendices, Cristo Jesús. ¿En qué iglesias es donde en verdad tú estás? Te alabamos, glorificamos tu nombre y te pido, Padre, que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sea conmigo. Sella mis labios con carbón encendido, que sea tu palabra la que hable y no la mía. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Cuántos quieren una iglesia donde en verdad Dios esté presente? Porque hay muchas iglesias que se dicen iglesias, pero hay ausencia del Espíritu Santo. Hay iglesias que aún dicen los milagros no existen. Eso fue en los tiempos de los apóstoles. Y cuando una iglesia declara eso, automáticamente le está diciendo al Espíritu Santo: tú aquí no tienes parte ni suerte. ¿Cómo va a surgir un milagro si uno mismo está declarando con su boca? Ya no hay milagros. Y toda persona busca una iglesia que esté bien bendecida, una iglesia donde se sienta la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo dijo cuando se fue con el Padre, dijo: no están solos, les dejo al Consolador, alguien que tiene más poder que yo, porque es Dios mismo, el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es Cristo mismo, sin las barreras de la carne. Entonces, todos buscamos una iglesia que esté bendecida por Dios. Bendecida por Dios. Me han hecho comentarios. Hay que tener discernimiento y sabiduría. El día que tú ya no sientas la presencia de Dios aquí, el día que tú veas que te estoy predicando herejías, que te estoy predicando no la palabra de Dios, tienes todo el derecho de decir: yo me voy de esta iglesia para buscar una iglesia genuina, una iglesia donde en verdad esté Dios en esa iglesia. Pero hay gente que está en iglesias donde no sienten la presencia de Dios, donde sienten más demonios que a Dios mismo, y siguen ahí porque dicen: es que soy fiel a mi iglesia. Quiero decirte que esa iglesia ya no es de Cristo, porque la iglesia es de Jesucristo. Y tienes todo el derecho para salirte de ese lugar y buscar un lugar donde en verdad te prediquen la sana doctrina,
donde sientas la presencia del Espíritu Santo. Entonces, el hombre, nosotros como iglesia buscamos un lugar bien bendecido por Dios. Pero ¿sabes qué? El hombre no es nadie, ni nada, para determinar qué iglesia puede ser bendecida y qué iglesia no puede ser bendecida. Nosotros no somos nadie para determinar. Eso lo determina Dios. ¿Y cómo lo determina Dios? ¿Cómo podemos saber si esta iglesia está bendecida por Dios? La Biblia nos revela, hermanos, los principios que Dios usa para bendecir una iglesia. Está escrito en la palabra. ¿Qué clase de congregación puede bendecir Dios? ¿Qué dice ahí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dios solo puede bendecir una iglesia enseñable. Una iglesia, hermanos, que esté dispuesta a vivir la palabra de Dios. Enseñable. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que lo que escucha lo pone por obra. Es enseñable, es moldeable conforme a la palabra de Dios. Porque hay mucha iglesia rebelde, que si yo te doy una doctrina de exhortación, ya no te gustó. No eres enseñable, no eres moldeable, no sirves para servirle a Dios. No servimos, porque no estamos siendo enseñables. Si yo te digo, mira, la palabra de Dios dice que no tienes que ser chismoso o chismosa, y dices, es que a mí me gusta el chisme, es que yo soy muy comunicativo y usted no me va a cambiar. No eres enseñable y Dios no te puede bendecir porque no estás perseverando en la sana doctrina. Podemos cambiar los papeles ahorita, los apóstoles. ¿Quién te está predicando la palabra? ¿Quién predica la palabra? Los pastores. Los pastores son los que te instruyen en la sana doctrina. Pero si tú cuestionas la palabra de Dios, entonces no eres enseñable. Y como tal, Dios no te puede bendecir. Dios no puede bendecir a una iglesia que no es enseñable. Dios solo puede bendecir a una iglesia enseñable, hermanos, porque por medio de la enseñanza vas a conocer a Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Si no te enseñan la palabra, si no te predican la Biblia. ¿Cómo vas a conocer a tu Creador? Si por medio de la palabra de Dios es como vas a saber qué Dios me demanda, qué es lo que Dios quiere de mí, qué propósito, cuál es el propósito de Dios en mi vida. Esa es la sana doctrina. Tienes que conocer a tu Creador, a tu Hacedor. Si no lo conocemos, cualquier viento de doctrina viene y te mueve. Y crees que porque te están hablando de Dios, dices, pues esto es sano, es bueno, me están hablando de Dios. Pero si tú no escudriñas porque no eres enseñable, puedes estar en el camino equivocado. Entonces, hermanos, una iglesia
que persevera en la sana doctrina es una iglesia que puede ser bendecida por Dios. Es una iglesia donde tienes la plena seguridad de decir, Dios me está escuchando. Dios tiene el control de mi vida. Para eso puso Cristo Jesús a los pastores, para alimentar a sus ovejas con la sana doctrina. Una iglesia moldeable, enseñable. Dice la Biblia, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Entonces desde ahí empezamos. De nada sirve que yo te esté predicando la sana doctrina si tú no estás presente. Y luego allá afuera te llega cualquier otra religión y te comen, te envuelven, o te dicen, pues ¿qué te está enseñando tu pastor? Y tú dices, pues nada, porque no conozco la realidad. Pero no decimos, no aprendo porque dejo de congregarme. ¿Cuántas veces hemos iniciado discipulados, hermanos? Y llega el momento en que me quedo con 2 o 3. ¿Sabes una cosa? Mejor cancelamos esto porque hay cosas más. Cuando toda la iglesia está en el mismo sentir, entonces sí. Pero para eso Cristo constituyó a los pastores. Dice pastores y maestros, para instruir en la sana doctrina a su pueblo. Y mira lo que dice el versículo 43. ¿Cuántos saben que esta iglesia es de milagros? Es de sanidades, de liberaciones, de restauración. ¿Por qué? Porque yo declaro por fe que es una iglesia bendecida. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios pudo bendecir a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque existía un verdadero temor a Dios. Temor a Dios. Una iglesia que no tiene temor a Dios es una iglesia que no puede ser bendecida. Es una iglesia donde contristamos al Espíritu Santo y Él se va. Y sabes que eso es lo que le falta a la iglesia. La iglesia eres tú. Somos cada uno de nosotros. Y de acuerdo al temor que hay en cada uno de nosotros, es como en tu vida van a llegar esas señales y esas maravillas, esos milagros a tu vida. Cuando tú tienes un verdadero corazón de temor a Dios, el milagro llega a tu vida. Pero si en tu corazón no hay temor a Dios, o dices tener temor a Dios, pero únicamente es de dientes para afuera, no esperes que Dios haga un milagro en tu vida. Porque aquí decimos tener temor a Dios, pero allá afuera no demostramos ese temor. Y andamos en el mundo, andamos en todo aquello que no le agrada a Dios. Cuando hay temor en tu vida y te ves frente al pecado, ese temor a Dios va a hacer que rechaces el pecado. La tentación va a ser latente. El diablo no para, él no para. Y te va a poner en charola de plata el pecado. A toda hora, en todo momento, el diablo trabaja. Él sí hace bien su trabajo.
Su misión es hacerte caer, es que tú pierdas la salvación, te quiere arrastrar a la perdición. Entonces, cuando el diablo te pone pecado, y si es muy fuerte la tentación, algo que en verdad digas, yo no puedo con esto, pero ¿sabes quién es el que te va a fortalecer? El temor a Dios. El temor a Dios es el que, a causa de ese temor, yo no voy a caer en ese pecado. Pero la iglesia, como no hay madurez espiritual, mucha iglesia caen en la red. Son presas de la red y el diablo te acusa y dice, ahí está tu hija, tu hijo. Dice tener temor de ti y cayó en el pecado. Esa persona no puede ser bendecida por Dios. La iglesia somos nosotros. Y tú puedes ver, y aquí se ha visto, pastor, ¿por qué la hermana o el hermano recibió su milagro casi inmediatamente y yo no puedo recibir? Yo no estoy juzgando a nadie, pero sí te puedo decir, escudriña tu vida, escudriña tu corazón, porque venimos de raíces del mundo que por naturaleza estamos pecando y no nos damos cuenta que estamos pecando. Pídele a Dios revelación, porque tú puedes estar haciendo algo que delante de Dios es pecado y para ti es normal, es natural. Necesitas conocer a tu Creador. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ignoras, no sabes que lo que estás haciendo no le agrada a Dios y tú dices, Señor, ¿por qué si yo soy fiel? Estoy en el culto, soy fiel en todas las áreas. Sí, pero hay un estilo de vida que no le agrada a Dios y tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta. Puedes estar simpatizando con el pecado. Puedes estar jugueteando con el pecado. Puedes decir, no creo que esto sea malo que... Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Yo tuve novias antes de casarme. Imagínate que le dijera a mi esposa, fíjate que la que era mi novia me mandó llamar y quiere que le comparta de la palabra. Y me escudo en eso. ¿Sabes que muy sutilmente estoy jugando con el pecado? Muy sutilmente estoy queriendo... Hay un dicho mundano que donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero es que le voy a compartir la palabra. Lo correcto sería, o vamos los dos, o no es sano, no es ético, es una falta de respeto. Sería una falta de respeto para mi esposa, pero mi amor, ya estamos en los caminos de Dios, vamos a compartir a la que era mi novia. No. ¿Quieres conocer de la palabra de Dios? Te voy a mandar a una persona que te va a instruir. Te voy a recomendar una iglesia donde predican la verdad, pero yo no caigo en lazo del diablo. Me estoy explicando, cómo muy sutilmente podemos pecar. Señor, pero no, Dios no es burlado. Hay algo muy sutil que te puede hacer caer. Te puede hacer caer en lazo del diablo. Entonces,
no hay temor. No hay temor a Dios, no hay un temor genuino. Tenemos que ser, yo quiero que esta iglesia madure, que maduremos, que seamos ya, que estemos pisando en la roca inconmovible, con firmeza. Que no seamos esa casa, tú eres una casa delante de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Que no seamos ese templo, esa casa que esté fundada en la arena, en algo superficial, y cuando viene la tentación o vienen las tormentas te mueva y te destruya. No, que ya tengas esa firmeza, porque esta es una iglesia que tiene que crecer, pero no en número, no nada más en número, sino en madurez. Y si no madura la iglesia, menos vamos a crecer en número. ¿Cómo va a añadir Dios? Vamos a ver ese punto más adelante. ¿Cómo va a añadir Dios a una iglesia donde no hay madurez, donde no hay temor, donde no es una iglesia enseñable? No puede. No puede bendecir Dios una iglesia. Y yo puedo decir, esta iglesia está bien bendecida, pero nada más estoy diciendo, dice Dios, estás loco, yo no estoy contigo. Nosotros no somos nadie para determinar qué iglesia puede ser bendecida por Dios. Él nos instruye por medio de su palabra qué iglesia está bendecida por Dios. Y tú puedes decir, bueno, es que en esa iglesia predican la palabra. ¿Sabes que el diablo predica la palabra? Puede ser una iglesia que se diga cristiana, pero se estén cometiendo herejías de este lado, donde los ministros saliendo de aquí son fornicarios, adúlteros, donde las mujercitas, Dios nos libre de eso, viven en fornicación y adulterio, donde los ministros andan en pecado deliberado, andan de borrachos, andan con un vocabulario perverso, son lobos rapaces disfrazados de oveja. ¿Tú crees que Dios puede bendecir esa iglesia? Dios no puede estar ahí. Entonces, queremos ser esa iglesia bendecida por Dios. Esa iglesia, hermanos, líderes que ahora Dios presentó. ¿Saben cuál es el secreto para que su ministerio sea firme y sea bien consolidado por Dios? Cuando hay humildad en el corazón, cuando hay esa humildad genuina en el corazón y no me señoreo con los que están bajo mi liderazgo. Esa humildad, una cosa es autoridad y otra autoritarismo, porque Jesucristo no se señoreaba. Una iglesia en hermandad, que caminemos en esa comunión genuina. Entonces, hermanos, el temor a Dios es algo muy importante para que Dios te bendiga, para que Dios haga ese milagro en tu vida, porque eso, el temor a Dios, es lo que generaba el poder y el mover del Espíritu Santo en esos tiempos. Por eso había maravillas, señales eran hechas por los apóstoles, porque era un pueblo en verdad, en su primer amor. Imagínense caminar con Cristo Jesús en esos tiempos. Así que, ¿cuántos quieren hacer en verdad que Dios los use? Milagros y señales hechas por los siervos de Dios. Amén. ¿Sabes que en medio de la alabanza y la adoración surgen los milagros? Amén. Si el ministerio, ¿cuántos sintieron la presencia del Espíritu Santo en la alabanza, la adoración? El ministerio está bien con Dios. Esa alabanza, esa adoración llega como ofrenda de olor grato ante la presencia de Dios.
Y Dios dice, ¡ah, qué hermoso aroma! Y desciende por medio de su Espíritu Santo y te hace libre en medio de la alabanza y la adoración. Se glorifica al Señor. No necesito estarte ministrando. En medio de la alabanza y la adoración, tú puedes ser libre y sano. Entonces, Antonio tiene una gran responsabilidad. Por algo Dios lo llamó. Dios ve el corazón, el temor genuino. Yo quiero que ellos sean, que los líderes, los ministros, sean unos verdaderos David, ungidos por Dios. Yo no quiero Saúles, porque Saúl fue ungido por Dios, pero fue desechado por Dios a causa de la desobediencia, a causa de la falta de temor a Dios. Entonces, que seamos temerosos de Dios en plenitud de corazón, aquí y allá afuera. Allá afuera es donde está la guerra. Allá afuera es donde se ve el verdadero temor a Dios. Mira lo que dice el versículo 44. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Amén. Aún el Señor dijo, no, más bienaventurado es que el que sin ver cree. Dice aquí, todos los que habían creído estaban, cada quien por su lado, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Existía una unidad genuina, una verdadera comunión. ¿Sabes que la comunión une firmemente a los congregantes a Cristo Jesús? Otra vez te digo, ¿cuántos saben que somos el cuerpo de Cristo? Entonces, cuando hay una genuina comunión, una armonía entre todos, nada de que el hermano me cae re gordo, y yo no me siento a un lado de este hermano porque me cae re gordo, y la hermanita y me hierve el hígado nada más de verla. No, eso no había ahí. Dice que estaban todos. Tú eres el cuerpo de Cristo. Todos tenemos algo de Cristo Jesús. Somos como una célula. ¿Cuántos saben que el cuerpo se compone de células? Somos como una célula del cuerpo de Jesucristo. Entonces yo no me imagino el brazo de Cristo por allá botado y un pie del Señor por allá. Aún dice la Biblia que unos somos manos, otros somos pies, otros oídos. Y todos tenemos necesidad uno del otro. El pie no puede decir, yo no tengo necesidad del ojo. Ni el oído puede decir, yo no tengo necesidad de la boca. Es un complemento. El cuerpo de Cristo Jesús es un complemento que no puede estar separado ni dividido. El apóstol Pablo habla muy fuerte y dice, ¿acaso se podrá unir el cuerpo de Cristo a una ramera? ¿Un miembro de Cristo a una ramera? Está hablando muy fuerte. ¿Cómo Dios va a bendecir una iglesia que se mueve en pecado como parte del cuerpo de Cristo? Una iglesia que no tenga temor a Dios, ¿cómo se puede mover? No puede estar ahí. No puede estar ahí la bendición de Dios. Así que, hermanos, que no te quepa de extraño que
Que Dios bendiga a unos, que Dios bendiga a otros. ¿Ya les dio calor o qué pasó? Está lloviendo. Pues Dios manda lluvia. Gracias a Dios. Mira, tú puedes estar en la iglesia más bendecida por Dios. Que digas, esta iglesia, ¿cómo la bendice Dios? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Y te dicen, ve a esa iglesia. Ahí Dios te va a hacer un milagro. Pero tú vienes con tu pecado. Tú no quieres dejar el pecado. Tú no quieres dejar y dices, no pasa nada en mi vida. Dios no te va a bendecir aunque estés en la iglesia más. Porque tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Tenemos que ser cada vez mejores. Esforzarnos. Pedirle a Dios que nos ayude, que nos muestre en qué estamos equivocados. Y luego dice ahí que todas las cosas en común, una plena armonía y una sola voluntad en la iglesia. Esa es la iglesia que Dios quiere bendecir. Yo, mira, lo he comentado con los líderes, con la iglesia misma. Y yo le digo a Dios, Señor, si hay alguien aquí que está fuera de tu voluntad, que quiere dañar, que está contaminando, llévatelo. Llévatelo de aquí. Es como sacar el jitomate podrido de la caja, porque va a contaminar. Señor, si no se corrige su corazón, mejor llévatelo. Y Dios lo hace. Dios lo hace porque ve. Te voy a poner mi ejemplo. Ve mi corazón y sabe que yo quiero una iglesia genuina, una iglesia temerosa de Dios. ¿Para qué queremos una iglesia de multitudes? Si todos están perdidos. ¿Sabes que hay gente que busca iglesias de multitudes? O que dicen, esta iglesia no crece. Lo ven con los ojos, quieren ver números. Cuando Dios quiere ver corazones. Que si suena la trompeta y somos 50, que los 50 nos vayamos con Cristo Jesús. ¿Para qué queremos una iglesia de 5,000 si suena la trompeta y nos vamos 20 nada más? Yo quiero esa iglesia de 5,000, pero que todos tengan el corazón de Cristo. Que nos vayamos en plenitud. Versículo 45. Fíjense hasta dónde iban estos primeros cristianos. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todo a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué corazón tenía esa iglesia? Aquellos cristianos eran capaces de dar y de compartir lo que tenían y eliminaban la pobreza entre ellos. No dejaban a un hermano sufrir. Entre todos veían la necesidad. No había egoísmo, ni envidias, ni murmuraban de sus hermanos. Pero aquí vemos una necesidad. No, ¿por qué le voy a dar que se ponga a trabajar? ¿Por qué voy a dar, pastor? No. Con trabajos me gané esto y usted quiere que le dé. ¿Sabes que Dios permite que haya necesidades dentro de la iglesia? Porque es el medio que va a usar para conocer sus corazones, nuestros corazones. Dios permite enfermedades dentro de la iglesia.
Dios permite escasez dentro de la iglesia para sopesar el corazón de los que tenemos. Y mucha iglesia no se quiere desprender. Hay que dar con sabiduría. Hay que dar con sabiduría. Yo no convoco a la iglesia para una necesidad, sino primero tengo plena conciencia y conocimiento de lo que está sucediendo. Y Dios nos ha puesto pruebas. Y la iglesia ha respondido. Ustedes han respondido. Todos hemos respondido. En necesidades. En necesidades tanto de decir, todo lo que salga del talento es para esa causa. ¿Por qué? Porque conocemos la necesidad y Dios los ha bendecido a todos ustedes. Dios los ha bendecido a todos, me incluyo. Nos ha bendecido a todos porque ha visto nuestro corazón. Yo recuerdo que me decía mi esposa, ¿y cuánto le estás dando al hermano? Le digo, pues lo más que puedo. ¿Y por qué no hacemos la ayuda idónea? Ella fue la ayuda, la idea. Y es muy poco pues su esposa no trabaja por cuidar al enfermo. Y ¿por qué no lo del talento le dices a la iglesia y gloria a Dios? Tenemos que ser desprendidos. Dios te bendice para que seas desprendido. ¿Por qué creen que pone? Mucha gente se agarra de ahí y dice, Dios no necesita de los diezmos ni de las ofrendas, y Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. ¿Por qué crees que Dios pone el que des? Dice la Biblia que los ávaros no heredarán el reino de los cielos. Cuando Dios te bendice y tú no te quieres desprender, hay avaricia en tu corazón. Y por eso dice el Señor que Dios ama al dador alegre. Cuando tú dices, gracias Señor, y esto es tuyo, y yo digo como el rey David, Señor, ¿qué te puedo dar yo a ti? Si de lo que de tu mano recibo, de eso te doy. ¿Qué te estoy dando, Señor? Y cuando ves esos corazones, Dios ama al dador alegre. Por eso dice, no des con tristeza ni por necesidad, que digas, híjole, es que tengo que dar nada más para que vean que doy. No, Dios ama al dador alegre. Y en esos tiempos dice que vendían sus propiedades. No había pobreza entre ellos. No había necesidad entre ellos. Era una verdadera iglesia genuina en Cristo Jesús. Qué hermoso. A mí me hubiera gustado estar ahí en esos tiempos. Era una iglesia en su primer amor. Ya me dio calor, ya se encerró aquí Era una iglesia en su primer amor y todos lo repartían, todo según la necesidad de cada uno. ¿Sabes una cosa? Qué tristeza da que aún dentro de las familias, estoy hablando de familia, papá, mamá, hermanos, que ven al hermano caído, tirado y rodeado de hermanos con billetes. Dicen, no, que trabaje, a ver cómo le hace, no, ¿por qué le voy a estar dando? En la familia, quiero decirte que esta es la verdadera familia, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Otra vez te digo, hay que dar con sabiduría. Si en verdad el hermano no quiere trabajar y no quiere buscar trabajo, pues cuidado. Ahí estamos manteniendo flojo. Pero si vemos que el hermano, la hermana, es esforzada y está buscando y tiene familia, hermano, te apoyamos, te ayudamos en lo que llega la bendición. Eso hacían en esa iglesia. Y estaba bendecida por Dios. Había milagros, prodigios. La sombra de Pedro pasaba y sanaban a los enfermos.
La unción, fíjense, eso se quedó en muchas iglesias, ¿eh? La unción. Pablo se limpiaba el sudor con los paños y los agarraban y los imponían en los enfermos y sanaban. Ahí lleva la unción. Y ahora muchas iglesias, como paren de sufrir, hacen eso. Tráeme la foto del enfermo, tráeme las ropas de fulano y aquí las ungimos. Eso ya es ocultismo, ¿eh? Están confundiendo, porque la unción no está derramada como en esos tiempos, a causa del pecado. Hay unción, pero no a esos niveles. Y si no tenemos discernimiento, puede ser más brujería que unción del Espíritu Santo. Ahí tienes que tener mucho discernimiento. Entonces, hermanos, en esos tiempos no había envidias, no había egoísmo, no murmuraban de sus hermanos. Ese es el ejemplo que debemos de seguir como iglesia para ser una verdadera iglesia bendecida por Dios. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjense, allá era diario, aquí es cada domingo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos juntos, con amor fraternal, se reunían unánimes, sencillos, con alegría, y celebraban la cena del Señor, hermanos. Eso era, celebraban la cena del Señor, partían el pan y se dedicaban a la oración, no al chisme, a la oración y a la adoración al Señor, porque tenían una misma fe y un mismo amor. Adoración al Señor. ¿Cuántos vienen a la oración? Gloria a Dios por los que estamos. Algunos no pueden por el trabajo, por la escuela, pero hay unos que sí pueden y no quieren. Hay unos que pueden estar los jueves y no vienen. Como que se empachan de la palabra. No, ¿para qué voy si ya estoy bien bendecido? Y tú puedes estar los jueves, porque no tienes el tiempo, pero no andas conforme al Espíritu. La carne te dice, no, quédate aquí, mira, ya se nubló, va a llover. Un verdadero adorador y temeroso de Dios le adora y ama a Dios bajo la lluvia y bajo el sol. Entonces, una iglesia temerosa de Dios busca, aquí dice que todos los días perseveraban unánimes cada día en el templo, con amor fraternal. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todos con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Ves cómo es el Señor? Él es el que añade, no soy yo. Él es el que añade. Los únicos números que realmente cuentan son los que Dios añade. Él es el que añade. A Dios no le impresiona el número de personas que pueda haber en el templo, a no ser que todos estén en plena obediencia a Él. A Dios le impresiona los corazones. ¿Cuántos vinieron el jueves? ¿Qué derramamiento del Espíritu Santo hubo que yo me mareé aquí? En verdad,
me metí al nivel espiritual que si no me controlo, me quedo como angelito. Hubo un fuerte derramamiento del Espíritu Santo y estábamos contaditos. Yo digo, Señor, ¿por qué? Porque Él ve el corazón. Y miren que hubo un quebrantamiento aquí. Aquí lloraron y se quebrantaron, doblaron sus rodillas, porque estaba en plenitud del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo puedo decir que esta es una iglesia bendecida por Dios. Porque tu corazón es genuino. Muchos estamos en la guerra, en batalla, pero tu corazón es genuino. Y en estos tiempos hay muchas iglesias que son admiradas, que son felicitadas, pero hay otras que son ignoradas. Esta puede ser una iglesia ignorada. Dicen, guerreros de Jesucristo, pues ¿dónde queda? ¿O cómo? ¿Dónde está? No la conocemos, pero Dios sí la conoce. Pueden decir, ¿conoces la iglesia de Viento Recio? Ah, sí, es la iglesia más grande de Pachuca, sí, ahí hay multitudes. Yo no puedo juzgar a ninguna iglesia, pero puede decir el Señor, pues será la más grande y multitudes ya tienen su recompensa. Yo no puedo juzgar a ninguna iglesia. Como puede ser una iglesia en verdad donde se derrame el Espíritu Santo, como puede ser la iglesia más pequeña. Hay iglesias en la sierra donde el púlpito es un pedazo de tronco y donde esas sillas de VIP allá son piedras, y donde no hay esto y viene la lluvia y ellos se tapan con un hule o lo que tengan ahí, pero están alabando a Dios y ahí se mueve el Espíritu Santo. Esa gente humilde y iglesitas donde están 5, 10 ahí en medio de la selva, están adorando a Dios, y ahí puede estar en mayor plenitud el derramamiento del Espíritu Santo que en la iglesia de 10,000, 20,000 congregantes. ¿Sabes qué le está faltando a las iglesias? Perdieron la revelación de Dios. Esas iglesias, hermanos, de multitudes. Otra vez te digo, yo no soy en contra de eso, es lo que pedimos a Dios. Pero hay iglesias de multitudes donde ya perdieron la revelación y ya no hayan cómo entretenerlos. Y esto ya parece discoteca. Luces de colores y ritmos mundanos. Cantos del mundo que nada más le meten la letra de la Biblia. Y ya no le danzan al Señor, bailan, ya están bailando al mundo, entretienen a la congregación. Hay un evangelista de los tiempos, de los primeros tiempos, donde decía, va a llegar el tiempo donde ya no va a haber pastores, va a haber payasos. Dice, ya no va a haber pastores dándole la sana doctrina a las ovejas, sino va a haber payasos entreteniendo a las cabras. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Métete al YouTube, ustedes que andan ahí navegando. Y iglesias de multitudes donde dicen, no puede ser posible que bailando la quebradita con el Salmo 23. Búsquenlo, no es broma, y con sombrero y pantalón apretado, y el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué es el vil diablo? Mofándose del lugar santísimo. ¿Tú crees que esa iglesia está bendecida? ¿Tú crees que ahí está Dios? Tomando la palabra de Dios, el Señor es mi pastor, y dando unas quebraditas de lado a lado. Eso lo vi en la frontera. Dije, Señor, no puede ser posible. ¿Qué trabajo tiene, hermano? Payasos entreteniendo a cabras. Y por eso se llenan de multitudes el mundo. Dice, no, ahí no te prohíbe nada. Ahí no, yo no te prohíbo nada. Yo no te lo prohíbo.
pero sí te exhorto por medio de la palabra. Y te digo, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Si tú sigues de borracho, yo ya cumplí con darte la palabra. Y tú determinas si te vas al cielo o al infierno. Pero yo no te digo, no te preocupes, emborráchate, no hay problema. Al fin que con Cristo te justificas. No hay problema, sigue con la guarachuda. No, pues ahí, y apapacho el pecado. Eso es lo que están haciendo en esas iglesias modernas. ¿Quién te dijo que Cristo está en la modernidad? ¿Quién te dijo que Jesucristo ahora se pone pantalones de colores bien apretados acá y llega como Schwarzenegger? O se pone una banda y te dice, Cristo te ama, yo morí por ti, quiero sangre. No, Cristo no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿quieres que Dios bendiga esta iglesia? Que Dios, que su presencia. A mí, yo tengo un temor de que el Espíritu Santo se aparte. El Espíritu Santo, hermanos, sigue en esta iglesia. Y ¿sabes una cosa? Esa nueva obra, les voy a dar un aviso, ahorita concluyo. A mí Dios me mostró que en esa obra nueva, la bendición va a ser mayor. O sea que si aquí estamos bendecidos, allá la manifestación del Espíritu Santo va a ser en plenitud. Exactamente, esa palabra, esa. A ver, ¿cómo? Esa palabra fue la que me dio. Así que, hermanos, que sea una iglesia con temor y temblor.